Ok, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a tener un conversatorio sobre el futuro de la dolarización, tema que ha estado candente en los últimos días a partir de la crisis económica tan grave que estamos viviendo y que está por venir. El tema en particular es el futuro de la dolarización, dinero electrónico, economía política y reformas necesarias. ¿Sí? Nos acompañan hoy día para la discusión, para la mesa, Andrés Mejía, Grace Jaramillo, Mateo Villalba y Francisco Rumbea. José Luis Castillo, quien les habla, va a hacer la suerte de presentador. Bien, les cuento un poquito sobre nuestros participantes. Primero empecemos con la dama del grupo. Grace es una especialista en temas de relaciones internacionales, con énfasis en Latinoamérica, en particular política económica comparada. Actualmente es candidata a doctora en el Departamento de Estudios Políticos. Su disertación es sobre análisis histórico comparativo de políticas industriales en Ecuador y Perú, el periodo 1960-2010. Ha hecho mucha investigación en temas de la región para diferentes gobiernos y organismos internacionales. Por el lado de Andrés Mejía, él es profesor de Economía Política en el Departamento de Desarrollo Internacional en el King's College en Londres, en el Reino Unido. Es investigador asociado del CIE de la UDLA, en Ecuador. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y su trabajo de investigación explora la interacción de estrategias e instituciones formales e informales en la formación de políticas públicas en economías emergentes. Tiene numerosas publicaciones en esta área, en libros y revistas, y se especializa en temas de Ecuador y la región andina, aunque también ha trabajado en temas relativos a otros continentes o regiones del mundo. Mateo Villalba, que está por unirse en pocos minutos, es economista de la Católica de Quito y máster en economía por la FLACS, donde también tiene estudios doctorales en economía del desarrollo. Ha sido subsecretario de Política Económica, Inversión Pública, viceministro de Economía encargado, viceministro de Planificación y fundamentalmente el perfil que hoy nos va a contribuir más a la discusión es el de gerente general del Banco Central del Ecuador. Actualmente es catedrático de la PUCE en la Facultad de Economía. Finalmente tenemos a Francisco Rumbea, él es economista, profesor de Economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, es un empresario del sector de la construcción, ha sido viceministro de Industrias y actualmente es presidente y fundador de su empresa que se llama Estuvo, dedicada a la construcción de obras de infraestructura. También actualmente está cursando estudios doctorales en gobierno y políticas públicas en la Universidad de Navarra. Previo a eso tiene maestrías en la escuela Stern de NYU, en la University, y maestrías en economía y finanzas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, aparte de eso. Bien, ese es nuestro panel de lujo. Realmente un honor conocerlos a muchos de ustedes y un agradecimiento por la buena voluntad, la predisposición de aquí guiarnos con sus conocimientos en un tema tan importante para la economía ecuatoriana. ¿Sí? Creo que vamos a empezar entonces con Andrés, ¿no? Andrés, ¿nos cuentas un poquito de qué se trata? Buenas noches. Desde Londres les saludo. Muchas gracias a José Luis Lima, Mazón Guerra, Castillo y a los colegas de Foro Ecuador por la invitación e iniciativa a esta serie de charlas. A Grace por moderar la discusión y a mi brillante coautor Daniel Vaquero, que está también presente. Obviamente cualquier error es suyo exclusivamente. Este documento forma parte de una investigación amplia sobre la economía política de la dolarización que estamos llevando a cabo en Flaxo con Carolina Curvale y Wilson Pérez. Quiero comenzar la historia con un relato sobre la adopción inesperada de lo que quizás ha sido la política más duradera y estable que ha tenido el país en su historia contemporánea. Hace 20 años, Ecuador vivió lo que algunos comentaristas llamaban la tormenta perfecta. Por un lado, el país estaba en una precaria posición fiscal después de un costoso rescate bancario,
la caída del precio internacional de petróleo a cerca de $7 el barril y un déficit fiscal en torno al 4.8% del PIB. Además de la fuerte contracción económica, el Ecuador tenía un limitado acceso a mercados internacionales financieros para cubrir esta brecha fiscal. Y a esta precaria situación económica se suma la inestabilidad política del gobierno que tenía en ese momento. Sin tener una mayoría partidaria en el Congreso y con una fuerte oposición de partidos como el Partido Social Cristiano y Pachacuti, no logra pasar una ley de ajuste fiscal en marzo del 1999 llamada la Ley Macro. La volatilidad económica estaba generando mucha incertidumbre también sobre el tipo de cambio y la falta de credibilidad del gobierno para adoptar una política de ajuste creíble, sobre todo para el sector exportador. Y es en medio de un generalizado descontento social, con movilizaciones urbanas y campesinas, una alianza indígena militar desaloja finalmente al presidente del Palacio Presidencial. Lo interesante es que 12 días antes de su caída, el presidente Maguad alcanza a decretar de manera inesperada la adopción del dólar como una moneda oficial en el Ecuador, que es algo que se sostiene hasta el día de hoy. Y sobre eso voy a elaborar con más detenimiento. Primero, imaginemos un breve relato sobre la formación de políticas en Ecuador para ilustrar lo raro y único que fue esta adopción de la dolarización en el contexto bastante fragmentado, dividido y caótico que ha sido inestable la política ecuatoriana. Imaginemos una multiplicidad de actores con poder de veto que todos tienen una participación en la necesidad de formar acuerdos de diferente tipo. Cada grupo, dependiendo de su tamaño y sus preferencias, van a variar. Aquí nada más he ilustrado 4 grupos que son ideales, pero podemos irlos elaborando con mucho más detalle, pero estamos hablando, por ejemplo, de un gobierno, de grupos en el Congreso, la oposición, un grupo en el sector privado y el votante en general, un votante medio. Ahora, dentro de cada una de estas esferas vamos a encontrar mucha más variedad, mucha más multiplicidad. Por ejemplo, dentro del Congreso y de diferentes maneras, a través de partidos, estarán representados el sector privado, sindicatos, indígenas, maestros, etc. Dentro del sector privado, a su vez, hay una multiplicidad de intereses y objetivos e incluye por lo menos a gente de la banca, exportadores, importadores, gentes de pequeña y mediana empresa, etc. Cada uno de estos puntos que he marcado en el gráfico representa un grupo de acuerdos que forman entre un segmento de los actores políticos. Por ejemplo, el X1 puede ser un bono de desarrollo humano que está otorgado por el gobierno, pero esencialmente beneficia al votante medio y a sectores sindicatos, indígenas, maestros, etc. O, por ejemplo, podemos pensar en un X2, como por ejemplo un salvataje bancario que favorece que es determinado por el gobierno, pero favorece a sectores económicos en particular. Lo interesante acá, y la tradición en Ecuador, ha sido que normalmente ha habido un ciclo de volatilidad, de alta volatilidad en estas políticas, en estos X1, X2, que cambia con la conformación de diferentes mayorías en el Congreso cada vez que entran o salen nuevos partidos, cada vez que se movilizan diferentes grupos de presión. Lo que interesa aquí es que la dolarización se sienta en el medio, en la intersección de estos diferentes grupos y en un principio representa una especie de rigidez, es decir, es un punto en común de convergencia de alguna manera inesperada en el cual ninguno de estos actores tiene incentivos para moverse o para salir de ese equilibrio, porque de alguna manera todos se benefician de esa dolarización. Y en este sentido, la dolarización representa un sesgo hacia la inmovilidad o un status quo bias, que significa que a lo largo del tiempo esto se puede volver más estable. Lo interesante es que desde su adopción, la dolarización ha sobrevivido la presión de 2 caídas presidenciales, una asamblea constituyente, la bonanza y crisis en la exportación de petróleo, un default de deuda externa,
e incluso resistió el embate de un presidente que prometió eliminarla y aunque tuvo la mayoría legislativa y la abundancia económica y la tentación de volver a tener moneda propia, prefirió al fin del cabo no hacerlo. Por eso decimos en nuestro argumento que la dolarización es lo más cercano que hayamos tenido a una política de Estado, porque ha dado al país un margen de estabilidad política y credibilidad económica por más de 2 décadas. Ahora bien, pensando en las diferentes condiciones que hacen factible la dolarización, vamos a tener una combinación de diferentes elementos que hacen posible que la dolarización se sustente. Por un lado, tenemos condiciones internas necesarias, sobre todo en cuanto a la disciplina fiscal, reformas de mercados laborales para flexibilizar la productividad y la competitividad y idealmente diversificar la matriz productiva para que el país tenga una menor dependencia de recursos que provienen del exterior. Por el lado de las condiciones externas favorables a la dolarización, observamos que, por ejemplo, un mayor precio de petróleo siempre va a favorecer la balanza comercial, va a sustentar la base económica pues, sobre la que está la dolarización y siempre es favorable mantener una línea de acceso, de apertura a los diferentes mercados financieros internacionales, como por ejemplo mantener el compromiso para el pago frecuente y regular de deuda y no incurrir en defaults. Y nosotros argumentamos en esta investigación que estamos llevando a cabo que hay una condición adicional de tipo político que es la que genera una estabilidad para la dolarización. ¿Y cómo funciona? Es que la dolarización genera una estabilidad para el votante medio, para la gente de la calle, para el promedio, para el ciudadano promedio. En dos sentidos. Por un lado, valida y confiere una legitimidad a una política que de alguna manera ha funcionado en la calle, en los bolsillos de la gente, en los presupuestos de la familia, ha dado una certidumbre y un poder adquisitivo, como lo mencioné más adelante, que hace que esta política cumpla el requisito más elemental de legitimidad, es decir, la gente está contenta con lo que tiene. Y esto produce un efecto de retroalimentación a la élite política que tiene que tomar en cuenta este valor en sus elecciones. Es decir, no pueden simplemente irse en contra de la dolarización porque esto, si la gente está a favor, les va a beneficiar, favorecer en las elecciones. ¿Cómo funcionarían estos tres criterios si es que empezamos a investigar cuáles son los diferentes condiciones en las cuales se se sostiene la dolarización? Tomamos en cuenta los tres criterios mencionados, las condiciones domésticas, externas y políticas. Este gráfico representa cómo han cambiado las condiciones o el costo relativo de mantener la dolarización en Ecuador. El eje horizontal grafica la abundancia de reservas internacionales como una aproximación de la estabilidad de choques externos, y el eje vertical refleja la balanza fiscal como un proxy de la estabilidad fiscal y doméstica. Entonces podemos observar tres etapas. En la primera etapa es una etapa de auge caracterizada por el aumento de los precios del petróleo, las reservas internacionales, y esta es una etapa favorable a pesar de que en el Ecuador empieza a perder alguna competitividad frente a los vecinos países y se está erosionando la institucionalidad en el manejo fiscal. De todos modos, es una etapa de baja inflación, de un aumento real del salario. Reservas monetarias.
Y esto se da, por un lado, por una primera caída en los precios de petróleo en el año 2009, pero no hay un ajuste fiscal inmediato que se venga al respecto. Por otro lado, el gobierno también anuncia un default en la deuda en el año 2009, lo cual va a comprometer su reputación con mercados financieros establecidos, y los programas de ajuste van a tener que venir por el lado de preventas petroleras o establecer nuevas líneas de crédito con China particularmente. Y en el cuadrante 4, la tercera etapa que vamos a observar, comienza a partir del 2014, inicia con una segunda caída en los precios del petróleo, pero más allá de efectuar un ajuste fiscal, de alguna manera se reduce en parte el gasto de inversión. El gobierno busca obtener recursos de otras maneras, como por ejemplo expandir el balance del Banco Central del Ecuador, emitir más deuda externa, pero a tasas más altas por el elevado riesgo país. Los nuevos recursos que se generan a través de estos mecanismos no son suficientes para aumentar las reservas internacionales, porque estos se consumen rápidamente. Y el terremoto del año 16 y la proximidad de las elecciones hace que el gobierno demore un ajuste fiscal más significativo. No hay un recorte más grande del gasto que busque extraer nuevos recursos para no alienar a sus electores. En el gráfico, al final... Andrés, si te molesto, 3 minutos, por Sí, favor. Sí, 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 sí. gracias. Okay. Bueno, y... bueno, ya. Volviendo a las condiciones, ya. Para terminar un poco, volvemos a una situación en la que tenemos en el 2020 un tsunami perfecto. Se había iniciado esta presentación con la referencia a la tormenta perfecta. El COVID-19 presenta el desafío de un tsunami perfecto. Volvemos a una situación en la que hay condiciones externas muy precarias, con una nueva caída de petróleo, una recesión económica global, créditos limitados, y el Ecuador está efectivamente al borde de otro default, que se ha postergado por ahora, pero se necesita hacer un pago importante en el mes de agosto. Las condiciones internas vuelven a ser precarias. Hay un déficit elevado, el gasto de gobierno es imprescindible en el contexto de una crisis sanitaria, y hay una alta deuda externa que sigue creciendo. Las fallidas reformas fiscales en octubre del año 19 y recientemente en este mes, significa que el gobierno no va a recaudar los fondos necesarios para efectivamente establecer un ajuste fiscal. Y el problema es que actualmente nadie quiere, o nadie parece querer, enfrentar esta tragedia de los comunes, según la cual los diferentes grupos no quieren hacer su contribución a la crisis. Todos demandan más gasto, nadie quiere asumir los sacrificios, nadie quiere pagar la deuda, y todos quieren seguir pidiendo más crédito, ¿no? Y de alguna manera volvemos a un escenario de precariedad política, con un gobierno débil y fragmentado, nuevamente con la oposición del Partido Social Cristiano, RC y Pachacutic, que están abiertamente ya en campaña electoral. Entonces están calculando sus estrategias de colaborar, y en este caso de no colaborar con el gobierno. En el contexto de un generalizado malestar social y una crisis sanitaria y corrupción, la dolarización está, argumentamos, bajo el mayor riesgo, bajo el mayor desafío, la mayor amenaza, pero también representa el acuerdo político fundamental, quizás, sobre el cual todavía hay un nivel mínimo de convergencia entre diferentes actores. Y en este sentido, argumentamos, la dolarización es la piedra fundacional, fundamental, sobre la cual habría que empezar a pensar y diseñarse el nuevo ajuste,
siempre y cuando podamos contemplar las tres dimensiones que había mencionado previamente. Muchas gracias. Sí, Andrés, muchas gracias. Después en la segunda sección, donde tenemos comentarios y preguntas del público, ahí, bueno, esa sección la va a dirigir Grace. Ahora le damos la bienvenida a Mateo. Mateo, estás con nosotros, ¿no? Sí. Bien, bien, continúa nomás. Tienes 10 minutos, por favor, y ahí después en la segunda sección más comentarios. Bueno, como ven aquí, ¿no es cierto? Este es un gráfico histórico que grafica dos variables. Una es el M2, la liquidez total, ¿no es cierto? Que básicamente engloba el dinero en efectivo, es decir, los billetes y las monedas, los depósitos a la vista, otro tipo de depósitos a plazo y el cuasi dinero en general, es decir, toda la liquidez de la economía. Esa es la línea azul que está arriba, que en economía se conoce como M2 o liquidez total. Y la línea roja que está abajo es lo que en la jerga del Banco Central se denomina como EMC o especie monetaria en circulación. Estos son billetes y monedas, netamente billetes y monedas que circulan en la economía ecuatoriana, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Al inicio de la dolarización, la brecha entre el M2, es decir, entre la liquidez total y las especies monetarias en circulación, era una brecha pequeña, pero a medida que la dolarización fue avanzando, ¿no es cierto? Y el sistema financiero empezó a formar crédito o ofrecer crédito de manera más dinámica, este proceso en que hay una demanda de crédito y las entidades financieras otorgan créditos, fue creando mayores depósitos y abriendo una brecha entre la especie monetaria en circulación y la liquidez total. Es decir, que si uno ve en el año 2005, 2008 o toma el año 2018, va a ver que esa brecha entre el M2 y entre las especies monetarias en circulación es mucho más grande. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gran mayoría del dinero que tenemos actualmente disponible en la liquidez total en Ecuador es una forma de dinero electrónico, es decir, son registros bancarios, es dinero bancario de emisión secundaria creado por el sistema financiero en respuesta a la demanda de crédito cuando otorga créditos y aumenta los depósitos, ¿no? Entonces, por esto es que yo había puesto el título en esta lámina para entenderlo mejor, de que la mayor parte de tu dinero electrónico, la mayor parte de tu dinero es electrónico, salvo que tengas caletas al estilo narco. Y ahí, si puedes hacer clic, por favor, para ver un par de láminas. La primera, por eso la mayoría de la gente o la mayoría de todos nosotros vemos nuestro dinero así, en una cuenta bancaria, básicamente un registro con movimientos, y muy poca gente o casi nadie vamos a ver el dinero de esta otra manera. Si le das un clic, por favor. Que este sí es especie monetaria en circulación, ¿no es cierto? Dinero en efectivo. Bueno, dicho esto, hay que explicar que la dolarización en sí es un sistema de reserva fraccionaria, es decir, la totalidad de la liquidez del sistema, el M2, no está constituido por especies monetarias o dinero emitido por la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, estrictamente por dólares de los Estados Unidos. Pero bueno, podemos tratar de hacer un símil a ver qué parte de esa liquidez total sí es M2. Y la respuesta es básicamente que la aproximación más sencilla que podemos hacer es tomar lo que se conoce en el Banco Central como las reservas internacionales, que son los activos más líquidos, activos internacionales más líquidos que tiene el Banco Central, que en una buena parte son caja en divisas, es decir, son dólares en efectivo directamente, billetes y monedas emitidos por la Fed, y otra parte son activos internacionales que pueden ser convertidos con mucha facilidad a dinero en efectivo, como un depósito líquido a nivel internacional o oro monetario que también tiene una facilidad muy grande de conversión a dólares directamente. Y este es otro gráfico que engloba toda la historia de la dolarización. La línea azul vemos el M2, es decir, cómo la liquidez total se ha ido aumentando durante la vida de la dolarización, y vemos por otro lado, ¿no es cierto?, lo que serían las reservas internacionales del Banco Central más las especies monetarias en circulación que están en la economía,
divididas para el M2. Y vemos que si uno coge todo este dinero en efectivo, estas especies monetarias o este dinero emitido por la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Estos dólares de verdad, si podríamos llamarlos así, ¿no es cierto? Vemos que en el mejor de los casos han llegado a ser el 60% en un pico alrededor del año 2008 y en el peor de los casos han sido solo un 30%, actualmente son un 35%. Si sumamos a estas reservas internacionales y a las especies monetarias en circulación, además, ciertos activos líquidos de reserva que tiene el sistema bancario, podríamos aumentar un 10% más. Esa sería la estimación, es decir, un 45%. Es decir, que el 65%, ¿no es cierto?, de la liquidez total en el sistema de dolarización son registros bancarios, es dinero bancario creado por emisión secundaria, es decir, es dinero que se ha multiplicado o se ha creado desde el sistema bancario cuando los bancos otorgan crédito en respuesta a la demanda de préstamos que hace el público. Y por eso tenemos este sistema de reserva fraccionaria, porque en realidad hay dos tipos de dinero circulando en la dolarización. Uno son las especies monetarias emitidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, y otro es el dinero bancario que se crea endógenamente por este proceso de demanda de crédito y expansión de la liquidez mediante la otorgación de crédito que hace todo el sistema financiero. Y de esta segunda parte, de 65% de dinero bancario, ¿no es cierto?, una parte se puede convertir directamente a especies monetarias emitidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque tenemos reservas, porque tenemos especie monetaria en circulación o porque hay activos financieros de entidades financieras que están líquidos y que además están en el extranjero y pueden hacer esta conversión, pero lo que es seguro es que no es del 100%. Y por eso esto se llama sistema de reserva fraccionaria, es decir, de toda la liquidez total denominada en dólares de la economía y del M2, solo una fracción corresponde estrictamente a dólares de los Estados Unidos, ¿sí? El resto es dinero bancario. Dos minutitos, Mateo. Claro. 2 minutos, ¿para qué voy a cerrar? Entonces, claro, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Uno de los problemas de sostenibilidad de la dolarización es que el M2 se va expandiendo de acuerdo a un multiplicador monetario, es decir, tiene una expansión geométrica. Y las reservas internacionales solo se incrementan cuando se incrementan, porque muchas veces se mantienen estáticas o incluso decrecen de manera aritmética. Entonces, las reservas internacionales aumentan de manera aritmética y el M2 de manera geométrica. Y eso hace que la tendencia durante toda la vida de la dolarización sea que esta relación RI-M2 sea la baja. Es toda la vida de la dolarización desde el año 2000 hasta la actualidad, y podemos ver que ese es un problema para la dolarización. Además, otro problema serio es la demanda de efectivo. Es decir, la mayoría de la gente entiende que es un problema cuando los dólares salen de la economía, es decir, cuando se gira o se hace un pago al exterior porque la dolarización pierde dólares que salen del país y se van al extranjero. Bueno, cuando la gente paga en efectivo, ¿cierto?, en la calle, decide tener billetes verdes en el bolsillo, es igual que girar al exterior. Entonces, y esta demanda de efectivo en muchos años ha sido importante, alrededor de más de 2.000 millones en los años 2014 y 2015. Esto ha venido mejorando, pero tampoco es que es despreciable. El año 2019 estuvo cerca de 500 millones y vean, solo en el mes de marzo, en un solo mes, solo en el mes de marzo del 2020, superó los 500 millones, y con la situación que vivimos de incertidumbre, de la pandemia, de mucho nerviosismo económico, es posible que esta demanda de efectivo sea muy alta en el presente año. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este esquema monetario? Tenemos amenazas a la sostenibilidad, que es la demanda de efectivo, billetes y monedas, que la gente quiera usar mucho billetes y monedas, y en Ecuador eso pasa mucho porque solo el 50% de la población tiene una cuenta en una entidad financiera, el otro 50% usa efectivo para sus transacciones económicas, y esto es un grave problema. Y bueno, y también obviamente los giros al exterior son un problema. Para lograr resiliencia en el esquema monetario, necesitamos fortalecer el circuito doméstico de pagos con medios electrónicos. Para eso hay que hacer inclusión financiera, es decir, lograr que ese 50% de la población que no tiene una cuenta en una entidad financiera
acceda a una cuenta, acceda a servicios financieros y la masificación del uso de medios de pago digitales, lo cual ampliaría mucho la resiliencia del esquema monetario. Y obviamente, algo que ya se conoce y se discute mucho, es tratar de tener resultados positivos del sector externo, particularmente en la balanza de pagos, lo cual va a ser muy difícil bajo las circunstancias que vivimos hoy por la recesión global. Bueno, yo me quedaría ahí por el momento para no abusar del tiempo. Tengo un par de lápices ahí que pueden salir después. Sí, después en la mesa podemos hacer otros comentarios, van a venir las preguntas. Seguramente ahí los fans tuyos van a hacerte preguntas. Gracias. Bien, vamos a pasar ahora con la exposición de Francisco. Francisco Rumbea, ¿estamos listos? Perfecto. Bueno, ¿cómo? Sí, 10 minutos. Correcto, tenemos poco tiempo, voy a procurar ir rápido. Yo he titulado mi intervención como dolarización en la doble pantalla. ¿Ya? Vamos a ponerle modo de presentación brevemente, porque ya lo ha tratado Andrés. Ecuador vivió una triple crisis que quebró la moneda, que quebró la banca y la deuda pública. Por tanto, hay condiciones especiales que yo la llamo de excepcionalidad por la cual se pudo dar esta política, que deben ser importantes de considerar a la hora de reflexionar qué podemos aprender para sacar lecciones de la dolarización. Segundo, hay este tema del salto al vacío y el rol de los grupos de interés, que yo llamo básicamente una dolarización contra la voluntad de los que dolarizaron. El mismo presidente usó esta expresión, el salto al vacío. Y la mayoría de los grupos de interés, a diferencia, y en esto voy a hacer una diferencia con el cientista político, yo creo que una cosa es decir que ex post las personas estén de acuerdo con la dolarización y que ex ante lo hayan estado. Yo creo que ex ante nadie estaba en favor de la dolarización, los banqueros, los tecnócratas, el gobierno, los indígenas, y la mayoría de ellas, o por desconocimiento o por propio interés, no estaban a favor, sino que después se dieron cuenta que les terminó conveniendo. Y ese es el éxito de la dolarización, de haber podido conseguir convertir lo que realmente era una diferencia en una razón de consenso. Por otro lado está que efectivamente la dolarización fue una reforma exitosa en conseguir la estabilidad de precios y recuperar la confianza en el sistema financiero. Amén de que, de esto me voy a referir más adelante, la distribución de los costos no fue tan exitosa. Aquí solamente quiero decir que alrededor del 25% del Producto Interno Bruto se entregó como créditos de liquidez durante la crisis del 99, pero se registra solamente una pérdida real del 5% en la economía. Y mucha gente está diciendo hoy en día que la crisis se supera con creces a la crisis del año 99. Y la verdad es que la crisis del 99, si bien no se reflejó una reducción real, una redistribución de los ingresos del orden del 20%, porque ese 25%, 5% fue a terminar afectando la producción, pero digamos más o menos la diferencia fue redistribución. ¿Redistribución de quién? De los depositantes, de los tenedores de saldos reales y de la jubilación, que pasaron a manos de los banqueros y digamos de financiamiento inflacionario de los créditos de liquidez. Muy bien. A ver qué se me queda. Se me adelanta y se me... En todo caso, fue una reforma exitosa, sí, resolvió el problema correcto. Fue una reforma en materia política, dadas las condiciones excepcionales, consiguió movilizar apoyo a grupos políticos a pesar de las preferencias dispares ex ante, lo que decía. Comunicación, en este sentido, los hechos fueron su mejor discurso, como decía, las políticas públicas, en términos, sacó el manejo de la política monetaria de la influencia de la política de corto plazo y logró resultados eficazmente. En materia de lo que yo denomino buen gobierno, mi conclusión no es tan definitiva. Sirvió al buen gobierno, pero es una reforma muda, le digo yo. Porque su logro es hacer ver nuestro gran fracaso, ¿ya? La capacidad de gobernar bien en la política ecuatoriana está condicionada a la abstención del ejercicio del poder político. Lo pongo aquí como es una victoria por no presentación de los políticos, ¿ya? Porque no metieron la mano es que ganamos, pero no es una victoria de suyo mérito, ¿no? A esto es a lo que yo llamo la primera pandemia del Ecuador, la pandemia de los malos gobiernos, y de ahí el título.
Y de ahí nace esta idea que yo he planteado como los mitos de la dolarización, que son el caballo de Troya, Ulises y las sirenas, el talón de Aquiles y la caja de Pandora. Brevemente a responder. No, el primer mito, el del caballo de Troya, que la dolarización va a ser un caballo de Troya de las reformas. Esa es una mentira del tamaño de un buque. Ninguna reforma de flexibilización, de apertura comercial, de mejora en integración financiera ha conseguido resultados. Y si cualquier cosa, siguiendo a Acemoglu y compañía, lo que ha habido es una traducción del éxito dolarizador que vemos aquí en la reducción sustantiva de los precios y la inflación, del nivel de precio, o sea, a inflaciones de un dígito, el gran efecto estabilizador, se ha traducido paulatinamente a lo que se denomina el efecto serrucho, según Acemoglu y compañía, que yo lo uso para reflejar cómo el déficit fiscal empeora en promedio a partir del periodo de política fiscal clientelar, ¿ya? O sea que no hay tal mito de caballo de Troya de las reformas. El segundo mito de Ulises y la sirena, que tiene que ver algo con Comisión Mateo, es que cualquier uso de la discrecionalidad supone la salida de la dolarización. Y vale decir, al no haber podido generar confianza sobre nuestras instituciones monetarias, por la vía de credibilidad y reputación, una regla extrema es lo único que nos ha servido como solución. Pero en la historia económica hemos aprendido, por lo menos durante el éxito del patrón oro, que este funcionó bien cuando se respetaban las reglas del juego, que eran las rules of the game. Básicamente, abstenerse de esterilizar los flujos de capitales y permitir, bajo condiciones especiales, el rompimiento de las reglas del juego por causas mayores, entre esas guerras o semejantes. Pandemia entraría claramente en ese grupo. Y el gobierno del Banco Central de la Unión Europea, y hasta cierta medida el uso de las reservas monetarias en Ecuador durante el periodo 2015-2016, son ejemplos de válvulas de escape que podrían emular a las reglas del juego. Lo cierto es que potencialmente útiles en esta crisis, debido a las malas decisiones del gobierno, básicamente el abuso del instrumento, hoy en día estos recursos no están disponibles. Tercer mito, que no se me quede el PowerPoint. Tercer mito, el talón de Aquiles. Dice, el tipo de cambio real ha desaparecido como variable de equilibrio, ¿no? Esto es lo que dicen los libertarios, allá ellos que creen este mito, ¿no? Pero el tipo de cambio real sigue existiendo, lo que sucede es que no es verdad que depende exclusivamente de una variable, como son los aranceles, sino que más bien es un sistema del cual depende también las importaciones, el tipo de cambio de otros países, el ingreso nacional y el gasto. La relación ingreso y gasto es muy importante para la determinación de la cuenta corriente y el tipo de cambio real, el ingreso petrolero y los términos del intercambio, ¿no? Por tanto, ni negar ni pensar que son fácilmente manipulables. Y a esto me refiero con el famoso novelería el timbre cambiario de Dajic, ¿no? Que no atiende al verdadero problema y que distrae las expectativas. Hay problemas de actividades improductivas, de negociación de los acuerdos comerciales y de la confianza sobre el sistema dolarizado que superan con creces sus beneficios. Y ahí les pido que piensen en el ejemplo del 2016, ¿no? Miren, fue la crisis del 2016 cuando en diciembre, enero del 2016, hacia finales del año, devalúa el tipo de cambio Colombia y Perú. Miren cómo se aprecia el tipo de cambio real bilateral de Colombia y de Perú con respecto al Ecuador, ¿no? El celeste es el tipo de cambio promedio. Entonces ahí se propone la famosa subsidio a las exportaciones con un arancel a las subsidio a las importaciones subsidio a las exportaciones con un arancel a las importaciones, un sobrearancel, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que el tipo de cambio real se había apreciado por los petrodólares y el agresivo endeudamiento, amén de las devaluaciones vecinas. De esto no quiero hablar ahora, tal vez en el rama de preguntas puedo hablar de esta novelería que creo que no me voy a alcanzar a terminarlas, me voy a ir más bien hacia el mito 4, que es la caja de Pandora. Básicamente donde se nos dice que en dolarización los bancos están sujetos a más crisis por falta de créditos de liquidez, ¿ya? Y lo que yo quiero decir al respecto es que los créditos de liquidez no son un instrumento sin costo para la economía. Lo que les decía hace un minuto, recordemos que el 25% del PIB que gastamos en la crisis de 1999 tuvo un costo real que finalmente fue terminar con la moneda y los elevados niveles de inflación que perduraron en el tiempo, porque si una de las razones por qué la inflación no pudo ser estabilizada inmediatamente es por la cantidad de emisión que estaba detrás y por la evaluación consecuente que
con la que se inició el programa, ¿no? Por tanto, esta idea tácita de que como que de alguna manera hemos perdido por esto, pues es a cierta manera un albur, ¿no? Y aquí viene lo que yo defino como un trade. Hay una política de mantener elevadas reservas en los bancos versus mantener elevadas reservas internacionales, ¿ya? Efectivamente, como dice Mateo, hay un problema en la práctica de tener descansado esto en las reservas internacionales y resulta que por medidas irresponsables estas reservas internacionales no alcanzan para cubrir un eventual retiro de depósitos, que es el propósito por el cual se mandan las reservas al encaje. Pero salvo el tema de una crisis de liquidez, el cual es un problema, los retiros en efectivo y las transferencias en el extranjero deberían manejarse al nivel de los propios bancos. Y aquí me acuerdo yo de un pasaje bíblico del famoso ángel Rafael que dice que le pide una mujer bonita y una mujer rica. 3 características. Nuestro sistema bancario ni es profundo, ni es bueno, ni es eficiente. Vemos aquí al lado el gráfico de la proporción del Producto Interno Bruto sobre el crédito que tiene El Salvador. No estoy hablando de Suiza, no estoy hablando de Alemania, no, El Salvador, Ecuador. O sea, para nada profundo nuestro sistema financiero, ¿no? No es bonito, no es rico, por lo menos que sea bueno, pues, ¿ya? Si no es profundo, si no es eficiente, por lo menos que sea estable, que sea seguro. Y aquí presento el balance general de todos los bancos privados al 2005 y Pancho, al 2000. 2 minutos, porfa, Pancho. Y al 2019. No, fíjense ustedes los porcentajes de liquidez, 22% sobre el total de activos versus 15%. Y una razón de obligación de cartera sobre obligaciones al público que es de 55 sobre 78, algo por ahí cercano al 70%, versus hoy en día 67 versus 76, algo más cercano al 90%. Es decir, la banca como estructura ha evolucionado a tener menos liquidez propia y esa liquidez propia tampoco se ha reflejado en una mejor tasa de interés. Tampoco podemos decir que es más profundo el sistema financiero en términos de relación al Producto Interno Bruto. Entonces la discusión es más bien qué figura tiene el sistema financiero, ¿no? Entonces yo quiero terminar con esto de ¿y qué ocurre con una crisis de liquidez? Bueno, la macroeconomía presupone que el gobierno puede querer liquidez en este concepto que dice Mateo y que yo lo llamo la liquidez, el dinero externo, ¿no? Dinero externo, bueno, créditos de liquidez, pues está en duda por la potencial limitación de la dolarización, pero está el seguro de depósitos, los seguros de desempleo, el seguro de jubilación y el seguro de salud, en comillas, entre pandemias. Y hay 3 formas de generar liquidez externa: los consumidores, el gobierno o el sector financiero internacional. Si ustedes lo piensan, los 2 primeros son imposibles de tratar en este minuto. En ese sentido, yo estoy de acuerdo de que la liquidez no puede ser extraída todavía de las empresas, porque el problema es que en una crisis la liquidez desaparece. Por tanto, no es solamente un problema de distribución, sino un problema del tamaño del pastel. Por tanto, quiero solamente recordar que en nuestra presentación original de las reformas que planteábamos en esta crisis, decíamos que efectivamente las fuentes de financiamiento debían venir de los créditos de organismos multilaterales y de la renegociación de la deuda externa bilateral y de mercado. Y hacíamos énfasis en el rol de la banca en esta crisis, casualmente para poder movilizar recursos y dirigirla, ya sea a través de créditos con garantía o a través de créditos preferenciales, ¿no? En todo caso, bueno, hasta ahí mi exposición y continúo con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Vamos a pasar a la segunda y última parte. Bueno, segunda parte, falta la tercera, que es las preguntas. En la segunda, entiendo que Grace va a hacer como una pequeña síntesis de esto y vamos a pasar ahí a participaciones individuales de los conferencistas y también vamos después a hacer las preguntas del público. Grace, muchas gracias. Exactamente. Bueno, quiero dar primero gracias al Foro de Economía Ecuador por esta iniciativa, pero muy particularmente por extendernos la invitación a los politólogos.
Porque si de algo se trata todo esto es de evidenciar cómo la viabilidad política de las políticas económicas y las posibilidades económicas en las condiciones políticas que vive el Ecuador ha sido siempre el nudo gordiano que ha vivido el Ecuador. Siempre, en otras palabras, ideas económicas poco técnicas, improbables incluso, como decían ya Andrés y Juan Francisco, como la dolarización tuvieron éxito por razones profundamente políticas y de coyuntura, pero asimismo que han convertido esta en políticas de Estado y a veces políticas económicas, técnicas, necesarias, muy bien pensadas, como el desmonte del subsidio, bueno, muy bien pensadas, solo desde el punto de vista económico terminaron siendo una granada política. Y yo quiero rescatar las palabras de Juan Francisco cuando no citó completo a Acemoglu y Robinson, pero es cierto. Y es cierto también para el Ecuador. Hay el sesgo en el Ecuador de creer que la buena economía implica buena política y viceversa. Entonces, las tres presentaciones tienen realmente el mismo eje central. La dolarización es una política de Estado que funcionó, que no se cuestiona a nivel político y a nivel técnico la realidad solo se discute formas de cómo hacerla más viable. La amenaza más clara para la dolarización, tanto desde el punto de vista de Juan Francisco como para Andrés y Daniel, vino de las políticas expansionistas fiscales del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, para Mateo, el problema más bien es un problema estrictamente técnico. Entonces, cabe algunas preguntas de fondo, yo creería. La una es realmente cómo hacer que, o bajo qué condiciones Ecuador puede converger para mantener la dolarización como política de Estado, y esa es una pregunta que les hago para todos los concurrentes. La segunda, ¿cómo evitar esta tragedia de los comunes donde nadie quiere ceder ni un solo paso? Y la tercera, que tiene que ver mucho con mis temas de investigación, es cómo coordinar políticamente la política económica. A veces no es un tema solamente de cuál es el diseño, sino de cómo se pueden concretar lo que Andrés llamaba el votante medio. Ahora voy con preguntas específicas, primero en el orden que fueron las presentaciones. Para Andrés, la principal es la teoría del votante medio. ¿Puedes expandir tal vez cómo esa credibilidad y confianza que tuvo la dolarización en un momento dado y esa conjugación de factores puede ser repetida en el tiempo o en otras circunstancias? Hemos visto 20 años de política económica, muchos de los temas, tanto de descentralización, política macro, política fiscal, tú lo has estudiado. ¿Cómo utilizar esa teoría del votante medio para canalizar reformas necesarias? Esa es la primera pregunta que te tengo. Y la segunda, tú hablas mucho de reformas fiscales, mercado laboral flexible, cambio de la matriz productiva. Pero sin embargo, hay una parte que es muy difícil, o sea, ninguna de esas tres ha podido concretarse ni en los 10 años del gobierno de Rafael Correa, ni tampoco en este periodo que se suponía de transición. A Mateo Villalba, yo creo que tengo varias preguntas sobre tu presentación. La primera de todas es ¿por qué reducir el problema a un problema de M2 y de emisión monetaria y circulante? ¿Por qué no expandir o si puedes expandir los problemas que tiene o tendría la dolarización más allá de un problema de masa monetaria? Porque tú pones como amenazas del sistema solamente la demanda de efectivo y los giros al exterior, pero mi reflexión es que comparativamente con los casos de El Salvador, por ejemplo, El Salvador lo que hizo es multiplicar las exportaciones, tanto que llegó el punto, en apenas 10 años, El Salvador llegó a exportar su matriz productiva, y ahí un poco respondo la pregunta de Andrés, la pregunta que yo mismo le hago a Andrés.
la matriz productiva de El Salvador llegó a ser tan industrializada que ahora el 76% de sus exportaciones son industriales. Obviamente es una industria muy básica, pero es industria al final y está dando trabajo y además multiplicando las posibilidades de captación de efectivo. Pero tú no mencionas ninguna de estas condicionantes económicas. Panamá, por supuesto, no hizo lo mismo, se fue por atraer inversiones financieras y expandir el sector servicios, pero igual es otra forma de enfrentar el tema de las amenazas. Y la segunda pregunta que te tengo, Mateo, es ¿por qué Rafael Correa no desdolarizó ni hizo ajustes? ¿Qué pasó? Y incluso, ¿qué pasó con esas intenciones de desdolarizar a través de utilizar más dinero electrónico? Porque eso es importante para entender, yo creo, los problemas del ajuste y de cómo salvar, o si es que se necesita salvar la dolarización, porque ahí concateno con lo que dijo Francisco Rumbea en su artículo, que se podría repetir tal cual al momento actual. Él dice, en la mitad de la peor crisis de la historia, con una gobernabilidad al límite del colapso democrático, con manifestaciones políticas de todos los movimientos sociales, sectores productivos y políticos de oposición, el gobierno planteó dolarizar. Pero lo mismo puede pasar ahora, o sea, se puede trasladar esas palabras al momento actual y ahora desdolarizar. Por eso regreso a la pregunta anterior. ¿Cuáles son las condiciones que posibilitarían políticamente una generación de confianza económica en estos momentos? Y tal vez podrías expandir, Francisco, ahora sí ya preguntas directamente para ti, sobre la esencia de la que tú hablas de la propuesta económica. Tal vez no solo se registra problemas en el diseño, sino también la estrategia, que es tu segundo punto, cómo manejar mejor esa estrategia para manejar los intereses políticos de los distintos sectores. Porque en este momento tenemos un momento increíblemente problemático, mucho más tal vez, o tal vez se convierta en mucho más serio que la situación que vivió la economía ecuatoriana en 1999, precisamente porque ya hay un problema en el aparato productivo y el desmantelamiento del aparato productivo debido a la pandemia va a generar imposibilidad real de expandir una política fiscal. Tanto tú como Andrés coinciden en que uno de los problemas, yo diría estructurales, de la política en general en el Ecuador es esa tendencia a ser procíclica. Es decir, siempre mal utilizar las bondades o el superávit del boom de los commodities. A veces solo nos acordamos de la época reciente, pero debo recordarles que lo mismo hizo el Ecuador en los 70, lo mismo hizo el Ecuador en los 50 y lo mismo hizo el Ecuador en su mayor boom, tal vez productivo, de acuerdo al tamaño de la economía, en la época del cacao. Entonces, esas reflexiones yo creo que pueden dar a un segundo momento de preguntas. Yo creo que vamos en el mismo orden que empezamos. Ahora podría empezar Andrés, tal vez. A ver, ahí creo que está conectado mi micrófono, ¿no? ¿Sí? Sí, Andrés, sigue. Más o menos 5 minutos y para dar paso luego a Mateo y luego a Juan Francisco. Vale, perfecto. Trataré de ser bien puntual. Primero, el comentario, Grace, gracias, y para poner esto en contexto, efectivamente, estas reformas y la dolarización no ocurren en una burbuja de planificación dentro de un computador para ver cómo evoluciona la magnitud del M2 o etcétera, ¿no? Realmente, y en el contexto de Ecuador en particular, hay reglas de juego muy específicas. Y la dolarización se legitima, Francisco, no dije yo que se había legitimado ex ante, sino todo mi punto fue justamente que se legitima ex post,
Y no tan solo eso, sino que aguanta una constituyente, aguanta presiones de grupos de interés, aguanta un presidente que tiene una mayoría legislativa y que tiene todo el discurso para reformar y volver a recuperar control sobre la emisión monetaria. Y sin embargo nunca lo hace, ¿no? Entonces de ahí me junto a la pregunta de Grace, porque si la gente abusa el mal término de la voluntad política, Correa tenía todas las herramientas para desdolarizar y sin embargo no lo hizo, y además en una época de ajuste, ¿no? Entonces, el tema es en qué contexto se van dando los ajustes y por qué en este caso la dolarización no se dieron ajustes fiscales desde el inicio. Los primeros síntomas ya los empezamos a ver en los mediados de la década del 2000 y los ajustes no se reducen en la cantidad de gasto, no se recogen nuevos impuestos. La solución es seguir pidiendo deuda. Y no solo que se pide deuda, sino que además se incurre en un default que luego le pasa la cuenta al Ecuador muy caro después. Entonces, yo disputo esta idea de que esta discusión es técnica porque hay mucha agencia y de muchos actores. O sea, los sectores exportadores, cuando no están contentos con lo que les está haciendo la dolarización, van y se quejan en presidencia y tienen entrada directa para pedir al presidente que renueve la negociación con Unión Europea, etcétera, o haga cambios a las tarifas para beneficiarlos. Entonces, esto no ocurre en una burbuja. Ese es mi primer punto. El segundo punto es de este tema también de que el dinero electrónico, si bien puede ser un tema muy observable, como decía Mateo en algún momento, hasta el 65% no existe. Esto la gente no está de acuerdo. Hay una encuesta de la POP en el año 2014, el 76% de la gente dice que ellos están contentos con mantener la dolarización como medida como sistema régimen monetario. En el año de 2016 cae el apoyo, pero a pesar de que el 80% de gente sabe que existe el dinero electrónico, solo 25% está de acuerdo en que se les pague su salario en dinero electrónico. Entonces, Ecuador no es Argentina en ese sentido. Y la gente no te compra el argumento de que deberíamos mudarnos a un dinero electrónico. No hay confianza. Y la dolarización da esa confianza que los gobiernos no han logrado dar en la calle, ¿no? Y eso es importante porque no todo el mundo está haciendo como las proyecciones de un escritorio. Y para terminar el tema del el votante medio y cómo aplicar a un programa de reformas, yo creo que la dolarización per se se sostiene, se defiende como un esquema que atañe, que es atractivo a largos y diferentes sectores de la población. Lo interesante es cómo el gobierno no ha logrado aprovechar estas coyunturas, diferentes coyunturas, para empujar una agenda más agresiva de reformas. Y me concentro y cierro con un último caso, que es la fallida reforma para eliminar los subsidios en octubre del año 19. El gobierno fracasa en su misión de negociar esta reforma, de comunicar cuáles son los objetivos de la reforma, de anticipar cuáles son los ganadores y los perdedores y establecer puentes para ofrecer compensaciones a estos ganadores. Si bien es cierto, hay muy buenos estudios sólidos económicos presentados donde se dice toda la ganancia esperada de un subsidio, no existe una noción de decir de estos ingresos se va a destinar tanto para un bono. Eso las Filipinas lo hicieron en el año 2006 y quitan los subsidios de un solo plumazo porque hay una estrategia de comunicación donde se dice de cada dólar adicional que la gente va a pagar por efecto de quitar subsidios, se les van a dar un voucher de combustible y se les va a dar una compensación en términos de bonos de cash transfers, ¿no? Entonces, ese aspecto de la artesanal de la negociación política ha faltado totalmente y se han dejado pasar valiosas oportunidades, no solo sino el gobierno anterior, para hacer ajustes necesarios para sostener un sistema que, como dije al principio, es aceptado o es aceptable para la mayoría de los votantes.
Gracias. Mateo. ¿Me oye? Sí. Sí. Bueno, yo quisiera aclarar un poco el tema, básicamente porque en mi ponencia yo lo que explico es que hay un problema estructural en la dolarización y es que a la medida que las entidades financieras del sistema financiero en general, público y privado, va expandiendo la liquidez y no cuenta con un nivel de reservas o de activos internacionales que puede para responder a la demanda de efectivo, billetes y monedas o las necesidades de giros netos al exterior, es bien importante señalar este tema netos, ¿no es cierto? Entonces la sostenibilidad del esquema monetario se complica y más ahora con el escenario que vimos de una pandemia, entonces se da. Y no importa si es el sector público o el sector privado el que expande el M2. Y de hecho, el tema que vimos es que el sector privado lo venía expandiendo, pero luego llegó un gobierno que expandió muchísimo el gasto público, ¿no es cierto? Que dio muchísimo crédito desde la banca pública, que también tuvo operaciones de financiamiento del Banco Central, el Ministerio de Finanzas, eso expandió todavía más el M2 y obviamente tuvo esos efectos que yo acabo de mostrar en mis láminas y tengo otras láminas, si tenemos tiempo, luego los puedo mostrar para que lo vean. Entonces, el problema estructural de la dolarización es ese, ¿sí? Cuando hablo de giros al exterior, hablo de giros netos al exterior. Si El Salvador logró, aumentando sus exportaciones, reducir esos giros netos al exterior, porque tiene entradas, tiene más entradas por exportaciones, es una estrategia genial. Ecuador debería hacer lo mismo. Obviamente hay que impulsar exportaciones. De hecho, somos un país exportador importante. Tenemos productos como el banano, como el camarón, como las flores, el mismo petróleo es tal vez el rubro más importante. Pero la pregunta es, ¿son suficientes? Y la segunda pregunta es, bajo estas circunstancias de la pandemia y en la recesión global, ¿cuál va a ser la demanda para nuestras exportaciones? Y eso nos hace que tengamos que poner los ojos también en otro problema, que es el tema de la demanda de efectivo. Es decir, crear un circuito doméstico de pagos con medios electrónicos, hacer una profundización como decía Juan Rumbea, ¿no es cierto?, incluir mucho más profundo el sistema financiero para que la gente pueda usar medios de pago electrónicos y no tenga que usar billetes y monedas emitidos por la Fed, lo cual cada vez que se hace más insostenible el sistema de dolarización. Es muy importante. Panamá también trajo recursos desde el extranjero con su sistema de servicios y su sistema financiero, siendo un paraíso fiscal, es una forma de bajar los giros netos al exterior y por eso yo hablaba de resultados positivos en balanza de pagos, ¿no? Entonces eso quisiera aclarar. Y creo que de los dos temas, ¿no es cierto?, los resultados positivos del sector externo, nadie va a estar en desacuerdo. Ahí el desafío es cómo lograrlo y mucho más difícil en esta circunstancia de la recesión global por la pandemia del COVID-19. Entonces, debemos probar los temas que no se hablan, que no se ponen sobre la mesa, que es reforzar o fortalecer la resiliencia de la dolarización con un circuito doméstico de pagos con medios electrónicos, algo en lo que se ha avanzado muy poco en el país, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿por qué yo pienso que Rafael Correa no desdolarizó? Al menos de las experiencias que yo tengo cuando este tema se discutió, se puso sobre la mesa, a Rafael Correa, obviamente, y él lo ha dicho públicamente más de una vez, no le gustaba el esquema de dolarización porque es un esquema que reduce los grados de libertad de la política económica, sobre todo para enfrentar el ciclo económico y los choques externos, ¿sí? Pero si bien él tenía este disgusto con la dolarización, también entendía que los costos de salida de la dolarización eran tremendos. Y ahí yo recojo un poco las palabras de Andrés. O sea, ¿quién va a estar dispuesto a que le metan la mano en el bolsillo para que le saquen la moneda dura, el dólar que puede comprar en todo el mundo, que no pierde su valor, para que le metan un papelito que no sabemos qué va a pasar, un experimento que además con la historia que tiene Ecuador, podríamos prever que puede ser un experimento que no vaya muy bien? Entonces, obviamente, creo que eso fue entendido por Rafael Correa y pese a que no le gustaba la dolarización, él la defendió y la sostuvo en todo momento. Yo no conozco de una decisión que ella haya dado voluntariamente para tratar de salir del esquema. Y finalmente, ¿no es cierto? Yo sí quisiera aclarar un tema y como el que más yo creo que, sobre todo en la pandemia que vivimos hoy y la recesión global, los instrumentos y la discusión económica está superada, es decir, las soluciones no solo son económicas, vienen en el plano social, vienen en el plano de lo político, y yo entiendo plenamente eso, pero sí es importante entender que la dolarización no es un esquema monetario que se puede sostener solo con voluntad política.
porque lo pongamos en la Constitución o saquemos una ley o hacemos una declaración de que hay un consenso para mantener la dolarización. La dolarización necesita condiciones materiales, económicas, sobre todo en los resultados de su balanza de pagos y en la forma y en la eficiencia en que se administra el circuito doméstico de pagos para poder sostenerse y mejorar esa relación entre RI y M2. Y si eso no se consigue, pese a que tengamos toda la voluntad política, los acuerdos y demás, las condiciones materiales de la economía pueden llevar a una expulsión forzada y no voluntaria del esquema. Y eso es algo que deberíamos evitar a toda costa. Y ahora es una amenaza más plausible con este escenario de la recesión global por el COVID-19. Gracias, Mateo. Juan Francisco. Entonces, respecto de las preguntas, voy a empezar por un primer comentario, que me citaba de Acemoglu y Robinson, que yo había puesto en este artículo que te había comentado para que es la base de esta presentación, ¿no? Yo, a pesar de que me parecen brillantes las afirmaciones de Acemoglu respecto de que la buena economía tiene que tender a la buena política, hay una recomendación que les voy a dar a ustedes los cientistas políticos, si me permiten la recomendación. Como yo miro desde el lado práctico, me puedo dar el lujo de decir desde la evidencia de las vivencias diarias. Cuidado nos meten por contrabando los políticos unas reflexiones que no son. Ese es el problema que yo tengo con la máxima de Acemoglu. Porque Acemoglu te dice en el fondo que si no tienes la viabilidad política para hacer una medida económica conveniente, entonces mejor mira cómo la arreglas. Y con esa lectura lo que tú tienes es un Lenin y un ministro de Finanzas como Martínez, ¿ya? Que mandan la medida y luego la retiran, ¿ya? Y no hacen el ejercicio debido para conseguir las condiciones que hay. Y nos camuflan su cuento de la, entre comillas, equilibrio político, lo que es abiertamente una mala política, mala economía, aunque pueda ser buena para un consultor político decirle. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con ese concepto de Acemoglu, porque sobre todo en este momento donde hay que tomar decisiones, y esa es la función de gobierno, decidir. Si todo fuera sencillo y fuera técnico, si fuera blanco y negro, y si el conocimiento fuera científico, estaríamos resueltos los problemas. Hay que darle un fundamento y al final hay que tomar una decisión, y ese es el problema de la política. Con respecto a cómo manejar esa estrategia eventual digamos, entre comillas, de una crisis como la nuestra, nosotros planteamos un programa, y en ese programa el primer elemento de la estrategia es estructurar en el tiempo la intervención. Decíamos, nosotros tenemos que enfocarnos en sacar el país del problema de la pandemia. Este es el primer periodo de intervención. Y en un segundo periodo resolver los problemas más complejos de la economía en términos estructurales. Primer elemento. Porque te voy a responder como responden los políticos. ¿Qué es lo característico de la política? Amigo, enemigo, decía Carl Schmitt. ¿Ya? Y nosotros hemos convertido al enemigo, al contrincante, no al virus. Y ese es un error de la estrategia política. Debimos habernos enfocado, nos pusimos a dar impuestos y se separaron viéndose las caras. Ese fue un error de la política, de no enfocarse a donde es, ¿no? El enemigo es el virus, y en este periodo ese es el enemigo, y contra él tenemos que conseguir fondos para financiar la salud, para ayudar a la gente más pobre y para evitar que las empresas quiebren. Así fue nuestro planteamiento. Y en ese respecto, yo había escrito en este documento, y lo puedo hacer en reflexión a las medidas de política económica, que una buena reforma económica tiene 4 ingredientes. Primero, tiene que tener un buen contenido. Creo que la eliminación de subsidios a los combustibles con una compensación a la gente más desfavorecida es una medida que tiene buen contenido. Pero tiene que entender bien a los grupos de interés y saber cómo trabajarlos estratégicamente. De eso careció completamente la reforma actual, tanto que el presidente Tegallo Jiménez Nicho mandó por Twitter a decir que no quería que le suban los impuestos. ¿Cómo puede ser eso? Que no lo pensó antes, ¿no? No tiene una comprensión de los grupos de interés y de las políticas, lo mismo que en la eliminación de subsidios de octubre-noviembre del 2019. No tiene un discurso político, no sale a comunicar debidamente qué es lo que quiere hacer.
Unos salen a decir una cosa, otros salen a decir otra. No es posible que se equivoquen en el discurso. Cuando la pandemia es una enfermedad que ha venido de afuera. Nadie ha querido que se nos muera la gente, de que hay que avergonzarse, por Dios. No tienen discurso político. Y finalmente no tienen ni la más mérida ni idea de cómo implementarlo. Entonces, cuando proponen cosas, ahí axiomáticamente yo le he escuchado a Augusto de la Torre decir que la realidad superó a la legalidad. Y entonces hay que hacer tabla rasa de todo. Cambiar los acuerdos. Por favor. O sea, estamos con un problema respiratorio, que tenemos cáncer, que tenemos SIDA, tenemos todos esos males, sí, pero en la camilla tengo que salvar al enfermo de un paro respiratorio. De eso me debo concentrar y eso es el problema de implementación. Y solo para concluir con respecto a la pregunta, esta me parece que hay una tercera pregunta que es, bueno, esta de desdolarizar, bueno, no sé si era para mí, pero me la cojo igual, porque creo que tiene que ver con el tema, que desdolarizar en el fondo, y aquí voy a hablar, yo pues no voy a ser tan prudente como Mateo. Yo tuve la oportunidad de servir en el Ministerio de Industrias, al ministro de Industrias entonces, para la negociación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, entre el 2015 y el 2016. Y me topé con la bola del timbre cambiario, ¿ya? Y me cansé de hablar en contra del timbre cambiario hasta el punto que se me acabaron los argumentos. Ya no tenía más. De hecho, ya el ministro coordinador de la política económica no me dejaba ni entrar a las reuniones, a pesar de que era colega mío de algunos años atrás. Y finalmente le dije al ministro coordinador de la producción, ministro, hágase una encuesta. ¿Quién es más popular, Correa o el dólar? Así que el argumento que menciona Andrés, yo lo llevé a la práctica en el 2016, como lo pueden atestiguar los que trabajaron conmigo. Le dije, vea, llévele esto a Correa. No hay ningún argumento técnico. Y efectivamente dicen las malas lenguas que en algún minuto el ministro coordinador de la política económica le dijo al presidente, llegó el momento de salir la dolarización. Y Correa, dicen esas malas lenguas, que le dijo, cuando tú seas presidente y te sientes en este puesto y te arreen como Alfaro, tú sacarás de la dolarización. Yo no la voy a tocar. Astuto como él, político como cuando se movía por encuestas, entendía perfectamente este concepto que técnicamente lo llaman los cientistas políticos, ustedes, el interés del votante medio, ¿no? Pero ya es un tema que, digamos, de tanto usar esa vacuna, yo creo que va a perder efecto, ¿ah? Y eso es lo que hay que cuidar, y en esto yo celebro las afirmaciones de Mateo en que hay que procurar condiciones, y aunque ya me quedo corto para hablar de esto, las condiciones son el mito. Cuidado con esos mitos, hay que mirar bien al problema, y por eso los he llamado los mitos de la dolarización. Bueno, en todo caso, hasta ahí ya creo que estarían respondiendo. Bueno, yo creo que muchas gracias. Ya se terminó el tiempo de mi intervención como discutidora de este panel. Solo quería, para dejarles un poco con la intriga, con el bichito, de decirles que uno de los problemas del Ecuador y los países que han triunfado un poco, mal o bien, en esto de tener al menos políticas de Estado de largo plazo, es tratar de coordinar económicamente o coordinar políticamente las políticas económicas. Y digo coordinar, eso implica mucha negociación, ceder acuerdos, volver a comenzar. Y, o sea, en mis estudios, el Ecuador ha solo tenido como 2 o 3 momentos de hacerlo. Uno de ellos era la dolarización, otro de ellos era la construcción de Estado en los 50, donde por primera vez las cámaras de la costa y de la sierra se juntaron, es decir, Quito y Guayaquil básicamente, y después de la revolución liberal para lo mismo, políticas de desarrollo. Y no es imposible, pero el problema es que veo muy pocas posibilidades de superar esto de los hilos, inclusive entre economistas, no se diga entre partidos políticos, entre grupos económicos e incluso entre gremios de la producción. Así es que posiblemente esa sea la salida, ¿no? Y ahora doy paso a José Castillo, quien va a manejar la tercera parte de este Webex, en donde se va a discutir las preguntas del público. Muchas gracias por la invitación una vez más y gracias a todos también por su atención.
Sí, Grace, muy buena intervención, te agradecemos mucho. Efectivamente, siempre hemos tratado en este espacio, la gente que pertenecemos al Observatorio de Políticas Económicas y Sociales y el Foro de Economía del Ecuador, de tener distintas visiones, ¿no? Hicimos uno relativo a salud y invitamos mayormente epidemiólogos. Y esta era una discusión que, tal como está planteado en el artículo de Juan Francisco, es un tema de economía política, así que era imposible no tener gente que sepa del tema más netamente de ciencias políticas, ¿no? Así que siempre hemos tenido esa visión justamente para darle más realidad a las propuestas y que no sean cosas simplemente, como dice alguien por ahí, que el PowerPoint aguanta todo, ¿no? Así que muchas gracias a las intervenciones. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas muy breve por el tiempo, que nos hemos extendido bastante. Hay varias preguntas. Antes de eso, nos acompaña Miguel Ricaurte desde Chile. Él es gerente en el Banco Itaú, ¿sí? Es como iba a ser un miembro incluso de este panel, así que me voy a salir un poco del esquema para que Miguel desde Chile nos cuente un poquito de qué se trata su pregunta. Miguel, ¿estás allí? Sí, muchas gracias. No sé si mi cámara está funcionando, pero si me escuchan igual... Sí te escucho, no te veo nomás, sí te escucho. Perfecto, esperemos que aparezca la imagen. Muchas gracias primero a los cuatro panelistas, Grace, Andrés, Mateo, Juan Francisco. Muy buenas sus discusiones y felicitando a los organizadores. Como tú dices, esto de tener una visión amplia es súper importante. Gracias además por el espacio de poder hacer una pregunta un poquito fuera de la norma de cómo se planteó esto. Pero yo tengo una pregunta un poco más general a todos y voy a permitir una breve reflexión. Yo llevo 20 años fuera de Ecuador, soy economista, alcancé a salir justo después de la dolarización. Y lo que me choca de manera particular cuando uno ve la discusión que está ocurriendo en Ecuador son dos cosas desde mi punto de vista como economista. La una es que la dolarización fue una definición de esquema monetario y todas las debilidades y todas las soluciones que se plantean son estrictamente esquema fiscal. Y eso creo que da cuenta de que estamos enfrentando un problema de una manera, no voy a decir equivocada, pero sí una cosa que está dando cuenta de que tenemos probablemente subyacentemente un problema que no lo estamos gestionando de la manera correcta, que lo debemos en algún momento plantear si es que efectivamente el problema que tenemos es un tema fiscal y ese es el gran tema grande. Y aquí me voy a tomar un poquito algo de que dice Andrés Mejía en el artículo en la columna con Daniel Vaquero, donde ellos hablan de que la dolarización puede ser un esquema para como un gran concierto nacional para hablar de construir Estado. Yo tengo un poquito de miedo respecto a ese argumento porque más bien mi sensación que da y que lo recogieron varios de los panelistas de aquí fue que la dolarización, siendo un sistema súper rígido en particular en esto de preservar el valor adquisitivo de la moneda y por lo tanto haber permitido ganancias en poder adquisitivo para el votante mediano y en verdad para todo el mundo en la economía, nos haya permitido como país aguantar malas ejecuciones de gobierno. No hablemos de malos gobiernos, pero sí malas ejecuciones de gobierno, con desórdenes fiscales y con políticas tal vez no tan correctas y que más bien la dolarización nos permitió relajar nuestras exigencias al mundo político, más que decir, oye, la dolarización nos ha permitido ir construyendo Estado, nos ha permitido deconstruir Estado porque ha permitido al votante mediano mantener bienestar. Entonces, en ese sentido, mi pregunta dos preguntas van de la siguiente forma. La una es, ¿cómo abordamos los problemas cíclicos económicos de la economía? Estamos en una recesión o vamos a entrar en una recesión, problemas fiscales importantes, de financiamiento. Esperemos que no se convierta en un tema monetario, pero como dijo Mateo, hay una potencialidad de que se convierta en un tema monetario y lo separamos de las discusiones estructurales. Y como dijo Juan Francisco, además también en una muy buena analogía, tenemos un enfermo que está en la camilla y no le podemos desconectar de la camilla porque se puede morir, hay que mantenerlo, pero una vez que esté medio recuperado, hay que plantearnos cuáles son los verdaderos retos estructurales de la economía. Y insisto, haciendo esta diferenciación de que todo el rato todo el mundo habla de los problemas son el gasto de gobierno, los subsidios, esos son problemas fiscales, no monetarios. Y estamos queriendo resolver y salvar la dolarización por ese lado. Entonces, es mi primera pregunta, ¿cómo abordamos los temas cíclicos y los separamos de los temas estructurales? Y una segunda pregunta que va muy de la mano es,
¿cómo maduramos, ya pensando más bien en el lado estructural, política y socialmente hablando, hablar de, como decía Grace, de estos grandes acuerdos que se han dado en Ecuador en algunas ocasiones y en muchas otras partes de América Latina? Yo creo que Perú y Colombia más cercanos por lo tardío de su maduración, Chile un poco antes, para no tener que depender de esquemas económicos tan rígidos, como es el caso de la dolarización, para ir construyendo Estado hacia adelante. Muchas gracias. A ti, Miguel, muchas gracias. Creo que aquí los economistas del foro le pueden responder brevemente. Mateo, Juan Francisco. Muchas gracias por la pregunta. Yo la celebro mucho. Creo que es una pregunta tremendamente necesaria. Y yo tuve un foro el día de ayer también en otro espacio y yo hacía la misma reflexión. A mí realmente me parece increíble que la gente en el Ecuador, incluso los economistas, que se supone que entienden de toda la economía en general, siguen hablando de este problema que vivimos en Ecuador, este problema económico enorme de una pandemia y una recesión global, como si solo fuera un problema fiscal de resolver el déficit en el presupuesto general del Estado y ya. Y realmente no ven los problemas en el sector real, en el sector externo, en el sector monetario y financiero, que en algún momento pueden agravarse. Y evidentemente la primera reflexión es bien importante y es, si resolvemos el problema fiscal, los otros problemas del sector real, externo, monetario y financiero no se van a resolver automáticamente. Entonces, sí, el problema fiscal es importante, hay que resolverlo, sí, pero también hay que ocuparse de los otros tres problemas. Ha habido muchas propuestas desde la Universidad Católica, desde este mismo foro, desde diferentes paneles y conformaciones de economistas que han hecho propuestas, pero yo no he visto que hayan trascendido esas propuestas a nivel de discutirse en la asamblea o en las propuestas de gobierno. Y lo único que vemos es discutir el tema fiscal, ¿no es cierto? Discutir estos temas fiscales y es muy grave. Mira, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre esta pregunta bien importante y es entender la dolarización. La dolarización en realidad es tan popular porque es comparada con la gente con las décadas de los 80 y los 90. Yo les voy a poner ahí unos datos bien interesantes. Desde 1928, que fue la primera vez que pudimos registrar un tipo de cambio ya con el sucre manejado por el Banco Central, ¿no es cierto? El tipo de cambio era de 5 sucres por dólar. Y hasta 1980 más o menos varió de 5 a 25,000. Es decir, ¿no es cierto? Se multiplicó por 5 en más de 50 años cuando comparamos la moneda de una economía pequeña, abierta, con la economía de la potencia mundial más grande del mundo. ¿Sí? Decíamos, el sucre se mantenía bastante bien, más de 50 años, solo 5 veces su valor. Pero imagínense lo que pasa en los 80 y en los 90. En los 80 y en los 90 pierde su valor de 25 a 25,000. En 20 años es 1,000 veces. Entonces, lo que la gente experimentó en esas 2 décadas, en los 80 y en los 90, de la pérdida de su valor adquisitivo, la inflación, el deterioro del tipo de cambio y la posibilidad del valor de su dinero en el extranjero y demás, fue tan traumático, ¿sí?, que la dolarización fue, y hay mucha literatura macroeconómica al respecto, ¿no es cierto?, fue una medida que estableció una regla, ¿no es cierto?, para minimizar las pérdidas que estábamos teniendo bajo un esquema discrecional. La forma discrecional que se manejó la moneda en los años 80 y 90 generó tantas pérdidas vía inflación y vía pérdida de valor de la moneda, y de degeneración del tipo de cambio, que al instaurar una regla, ¿no es cierto?, esa regla minimizó esas pérdidas. Y tuvimos efectos importantes. Al finales de los 90, en una empresa, el gerente, ¿no es cierto?, financiero era más importante que el gerente de producción, porque el gerente de producción tenía el corazón de la empresa y producía sus bienes y servicios, pero el gerente financiero, especulando con el tipo de cambio, podría hacer mucho más dinero en el corto plazo que el gerente de producción. Entonces el país se dedicó a especular y eso era un desastre, era un ambiente institucional absolutamente extractivo, absolutamente destructivo, que la dolarización ayudó a mejorar. Y la dolarización hizo eso porque es una regla que se instaura en comparación con un uso discrecional de la moneda que fue muy malo y que también, hay que decir la verdad, en una época en que se tuvo que enfrentar choques externos y movimientos exógenos muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, claro, la popularidad viene por ahí. Antes tenías una moneda que se devaluaba 100% al año, ahora tienes una que se devalúa 2%, 1%.
Entonces, o pierde su valor 1%, ¿no es cierto?, en términos de inflación. Entonces, esa es la gran diferencia, es relacional. Pero hay que citar una cosa, ¿no? La gente hablaba de lo bueno que era el dólar, porque también cuando entramos en la dolarización, unos pocos años después del inicio de la dolarización, no fue tan fácil, fue duro, no se sabía si el sistema se iba a poder mantener, pero pronto los factores exógenos ayudaron, el precio del crudo empezó a crecer drásticamente, el dólar empezó a perder valor frente a otras monedas en el mundo, entonces nuestras exportaciones se volvieron artificialmente más competitivas en precios y de repente teníamos ingresos en dólares, entonces teníamos condiciones favorables externas maravillosas desde más o menos el año 2003 hasta septiembre del 2014. En septiembre del 2014, el dólar empezó una tendencia que no había tenido antes durante el periodo de dolarización y empezó a apreciarse. Y de repente vivimos la primera debacle del precio del crudo. Entonces, obviamente las circunstancias cambiaron ahí y si uno ve los indicadores económicos, ¿no es cierto?, los crecimientos trimestrales, varios registros en rojo, el comportamiento de la inflación, ¿no es cierto?, que de repente tenemos episodios deflacionarios, ahora tenemos inflaciones de 1%, que es una inflación que todo el mundo entiende que es un nivel tan bajo que se vuelve problemática para el crecimiento, ¿no es cierto? Estos años se van a volver más difíciles para la dolarización también, y eso hay que entender. Entonces, yo creo que bajo este ambiente, donde tenemos un esquema monetario que es más restrictivo que tener una moneda soberana, es muy importante romper, ¿no es cierto?, estos mitos de la dolarización que yo concuerdo plenamente con Juan Francisco Rumbea. Hay que romper esos mitos y hay que tratar de tener una caja de herramientas y ponerla sobre la mesa y discutir una a una su viabilidad. Porque el problema que enfrentamos hoy en Ecuador es que como se sostiene que en la época de Correa, y hay mucha evidencia, algunas herramientas fueron abusadas. Por ejemplo, vamos a tomar un caso en particular, el financiamiento del Banco Central al Ministerio de Finanzas. Se abusó de esa herramienta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta lógica sería, ok, entonces pongámosle el límite para que esa herramienta se use solo en emergencia y bajo un esquema de sostenibilidad. No, la respuesta fue mandar una ley para destruir la herramienta, prohibirla por ley. Entonces el Banco Central nunca más puede utilizar ese instrumento, no solo para el Ministerio de Finanzas, sino para dar crédito productivo para exportación. Tampoco lo puede hacer a través de la Corporación Financiera Nacional y nada. Y estamos en el peor de los mundos, es decir, tenemos soluciones de esquina. En una época abusamos de la herramienta de política económica, en otra la destruimos para no utilizarla. Y obviamente la economía es una ciencia de relaciones marginales y sabemos que el óptimo está al medio. El óptimo está en no abusar de esa herramienta, pero también en tenerla disponible en una economía que por estar dolarizada incluso tiene menores grados de libertad en cuanto a las posibilidades de su política económica. Muchas gracias. Francisco. Bueno, yo también voy a dar tratar de dar una respuesta. Creo que ya Mateo ha circulado por algunos puntos. Lo voy a hacer en dos partes ante la pregunta de Miguel. Una, respecto al tema de no concentrarnos en lo fiscal. Efectivamente, tienes razón, pero yo quiero discutir un poco esta idea. Cuando le escuché a Mateo Villalba, lo escribí aquí como que se quería aclarar que son condiciones estructurales, dice él, de giros netos al exterior y retiros en efectivo. Y cuando escucho esta forma de exponer el concepto, siento un poquito de perplejidad. No dejo de reconocer que siento una asociación con ese concepto, pero de alguna manera hay algo que no me termina de hacer clic, ¿no? Pudiera entenderse como que en dolarización podríamos tener una crisis de balanza de pagos, ¿ya? Lo cual, por mandar dinero afuera. Y lo que en realidad sucede es que en dolarización o sin dolarización, los sistemas de reserva fraccionaria son inestables, ¿ya? Y hay que cuidarlos. Y lo que hay es una potencial crisis de liquidez. Sea que esta liquidez sea para tener efectivo o para mandarla afuera, es una decisión de los depositantes en el sistema financiero nacional de retirarla del sistema financiero, lo que constituye un problema. Y no tanto una distinción en problemas como dos universos, como el de la balanza de pagos y el del crédito interno, ¿no?
porque eso crea la sospecha o la creencia de que acto seguido lo que hay que hacer es ponerle aranceles al comercio exterior y ponerle control al flujo de capitales. Por eso es que no me termina de convencer, pero efectivamente hay ahí una relación que en mi argumento del mito de la caja de Pandora se resolvía o se resuelve dándole esta facultad o esta prioridad a los bancos grandes y separarlos claramente de que se acostumbren a ser responsables de la liquidez de sus clientes y de la liquidez en el extranjero de sus clientes, ¿no? Y que tengan un modelo de descansar más en liquidez propia y menos de liquidez en reservas internacionales, si ustedes quieren, como una respuesta al problema que plantea Mateo, que lo denomina problema estructural. Bueno, tal vez sabiendo que esto igual no resuelve el tema de que cuando hay una crisis de liquidez vamos a tener un problema grave, pero ese problema lo vamos a tener igual. Hasta cuando salgamos de la dolarización también lo vamos a tener, ¿no? Y por tanto me paso a la segunda pregunta más general, que yo no sé si por la velocidad con que lo transmití, por la brevedad de tiempo, Miguel me comenta un poco de revisar este tema de estructuras, ¿no? Más de recomendaciones más largas, de largo plazo, ¿no? Y yo a esa pregunta voy a responder en dos partes. La primera parte es que yo he hecho un esfuerzo para trasladar el argumento de que es un tema político el éxito de la dolarización, ¿ya? Y que le llamo, es una reforma muda, porque es una reforma vergonzante, porque es un éxito el sistema dolarizado, a pesar de que Colombia, Perú, Chile y todos los países meridianamente decentes, porque nuestra clase política es tan inferior que ha sido mejor este sistema dolarizado que una política monetaria manejada por un Banco Central independiente que lucha a través de metas de inflación, como lo hace exitosamente la mayoría de los países mencionados. Entonces, la primera lección es que desgraciadamente tenemos esta muletilla de la política oprimiendo a las decisiones económicas correctas. Y en ese sentido, la reflexión que yo hago para extraer, como quien dice, la vacuna de esta experiencia dolarizadora, veo qué anticuerpos tiene y extraigo los anticuerpos para ponérselos a otras situaciones de la economía ecuatoriana. Y ahí déjenme compartir esta presentación donde yo digo, yo pensé que Mateo Villalba, no lo conocía, un amigo común que me hablaba muy bien de ti, pero ciertos guayaquileños dicen Mateo Villalba es el que va a acabar con la dolarización, ¿no? Cosa que no, está clarísimo que es un profesional bastante serio, pero digamos, sí va a ser un poquito más yo voy a mandarme una reforma un poco más radical a la luz de la realidad dolarizadora. Y voy a decir, ¿qué voy a aprender para la política económica de la dolarización? Lo primero, si la dolarización es tan rígida, la fiscalía, y es la reforma que planteamos ya en el año 2001 con Jorge Gallardo, de ir hacia un presupuesto estructural, donde se procura un superávit estructural de 2% primario. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos por debajo de los ingresos petroleros, podemos tener déficit, pero en promedio, en tiempos normales, vamos a generar un superávit. ¿Para qué? Para justamente tener los recursos y la liquidez para aguantar en estos momentos. Ya es momento de tratar ese tema seriamente. Efectivamente, que se bajen del caballo los soldados y que invadan Troya, ¿ya? Los que nunca llegaron en el mito, ¿no? El segundo es la de la subasta del gasto de la obra pública, porque uno de los problemas que tenemos de implementación es la corrupción, y el gasto ineficiente de corrupción se puede reducir notablemente si nosotros sacamos mucha de la obra pública a subastarse en etapas. Primero, todos los que concursen y cumplan las condiciones técnicas pasan al pozo. Y luego, en una el más barato gana. Y así nos evitamos esto de que resulta que ahora hacen plata hasta con las mascarillas de $3, pues, ¿no? Entonces, mientras menos metamos, dejemos que el agente político intervenga de estas maneras, copiamos, entre comillas, la figura de la discrecionalidad, de la falta de discrecionalidad, esto va a tener éxito. Y aquí viene la revolucionaria, digamos, la que me achacarían a mí. Yo en este país
debido a que tenemos una pandemia de corrupción y de mal gobierno. A mí yo no tengo ningún problema con eliminar el sigilo bancario. La plata es lo más fácil de averiguar. Y en este país, yo cuento el sigilo bancario. Un montón de gente que entra a la política, trabaja, se enriquece y nos tiene con la mitad de estas medidas que las podemos pensar de maravilla, ¿eh? Pero no las sabemos ejecutar. Y por eso es que es vergonzante que tengamos que tener en la política la dolarización, el superávit estructural, la subasta de la oferta de gasto público, por este otro problema, ¿no? Entonces, yo creo que en alguna medida esta reforma, si tú ya piensas en lo estructural, de ver realmente de dónde salen estas fortunas de los que se meten en política, puede ayudar un poco al buen gobierno, aunque no lo es todo, por supuesto. Bueno, Gracias, Juan Francisco. Muy interesante y completa la respuesta. Vamos a empezar con la tercera parte, con preguntas del público. Voy a tener que hacerlo muy sintetizadamente, dado que muchas cosas ya se han respondido en las intervenciones a partir de la pregunta de Miguel. Quiero empezar ahora con Andrés, ya que hablaron los economistas, volvemos a las ciencias políticas y un poco tratando de sintetizar lo que he visto en las preguntas, es esta preocupación por la tormenta perfecta de la que tú hablabas, y si derechamente está en riesgo la dolarización, qué condiciones políticas y económicas están por cumplirse para que tú veas riesgo de que en esta campaña política que se viene, sobre todo, y ante la desesperación por conseguir más recursos públicos, se empiecen a promover alternativas. Y allí también se la paso un poquito a Mateo, porque hay gente que está preguntando por el tema, o se preocupa porque esta cosa de la moneda electrónica podría ser simplemente una salida velada de la dolarización, o podría afectar porque en el fondo podría convertirse en una emisión inorgánica. Le estamos dando una herramienta a los políticos para que más adelante tengan ese tipo de políticas de emisión inorgánica. Entonces, Andrés, y de ahí Mateo un poquito. Perfecto, gracias. Yo quería empezar, y yo creo que se vinculan muy bien las dos preguntas y respuestas, con una advertencia y pregunta de vuelta para Miguel, porque me parece que una de dos: o tienes una respuesta concreta en mente de cuáles mecanismos monetarios se pueden ajustar para evitar tener esta discusión fiscal, o es que no estamos viendo el elefante en la habitación. O sea, me parece que esta discusión monetaria puede ser muy productiva y muy sofisticada, pero viene a ser en mi mente el equivalente a arreglar sillas y mesas en la cubierta del Titanic. Y el Titanic para mí es la magnitud de la crisis que tenemos. Es decir, si es que el dramático enfermo del que se refería Rumbera se está muriendo y hay que entubarlo, ¿quién va a pagar esos recursos? ¿Quién va a financiar? ¿Quién le va a alimentar a esa economía, a ese obrero que está muriéndose, si no es por gasto de gobierno? O sea, los empresarios han hecho lujo de su poca visión de contribución, ¿no? Entonces, son pequeños, grandes problemas de ese tipo. Si es que llega agosto y el país no tiene cómo negociar la deuda, ¿qué va a pasar si es que el Ecuador entra en un default? Ahora ya estamos en los 3 últimos lugares de América Latina en cuanto a economías emergentes, que tenemos más vulnerabilidad financiera con respecto a nuestra capacidad de pago de deuda. Entonces, en la presentación y en el artículo que desarrollamos con Daniel, fuimos muy cuidadosos de mencionar diferentes etapas y diferentes componentes que hacen que se ayude a sostener la dolarización. Y si bien es cierto, no estamos negando alguna fórmula mágica, ciertamente no es lo mismo tener dolarización con un dólar, con un barril de petróleo de $120 a tener con un barril de petróleo de menos 32. Entonces, ese es el elefante más grande que habría que resolver, ¿no? Y si es que logramos eso, una cosa interesante que me llevo un poco de satisfacción, uno es el acuerdo, que lo he escuchado por primera vez de manera explícita, que ni Mateo ni José Francisco quisieran
ser expulsados de la dolarización. Y eso me parece espectacular que hayan estado de acuerdo con el argumento que hicimos nosotros, porque efectivamente ese sería el peor de los escenarios. Ahora, para evitar esa expulsión de la dolarización, no creo yo que lo logremos con manipulación sofisticada monetaria por la magnitud de la crisis que tenemos. Yo creo que tenemos un problema mucho más inmediato, que es hoy día la noticia de la aprobación de la ley financiera. Ninguna de las dos leyes que pasaron esta semana contemplan extracción nueva de recursos. Entonces, no sé de dónde va a sacar el Estado el dinero para mantener al paciente intubado. No sé de dónde van a sacar los recursos para reactivar la economía cuando se empiece a abrir. Y eso cuesta dinero. Y no sé si es que vía emisión monetaria de dinero electrónico se pueda resolver. Seriamente lo dudo que sea así. Gracias. Mateo, si quieres completar esa parte. Sí, muchas gracias. Yo primero quisiera aclarar que yo en ningún momento he propuesto emisión monetaria a través de dinero electrónico. Lo que yo he hablado es que necesitamos tener un sistema financiero mucho más eficiente, es decir, que tenga mucho más profundidad, es decir, que llegue a más gente. Las personas en el Ecuador que tienen una cuenta en una entidad financiera son apenas el 50%. Eso quiere decir que la mitad de la población está obligada a manejar sus transacciones económicas en dinero en efectivo. Y cada vez que piden billetes verdes de la Reserva Federal de los Estados Unidos, minan las reservas internacionales y hacen más difícil la sostenibilidad de la dolarización. Así que a lo que yo me refiero básicamente es que al uso de medios de pago electrónicos, que no tiene que ser necesariamente la vuelta a un dinero electrónico del Banco Central del Ecuador, que ya lo voy a topar, pero cualquier medio de pago, como puede ser una tarjeta de débito o la posibilidad de hacer giros a través de una billetera electrónica en un celular y demás, serían una opción bastante importante. Pero para eso hay que mejorar la eficiencia de nuestro sistema financiero y engrosar las posibilidades de nuestros medios de pago. Es decir, necesitamos que la gente tenga cuentas financieras, utilice dinero bancario, haga pagos sin recurrir a billetes y monedas, y bueno, y al mismo tiempo, obviamente tenemos que preocuparnos de los resultados de la balanza de pagos, de posibilitar al máximo en este escenario tan difícil la posibilidad de impulsar nuestras exportaciones, de minimizar de la mejor manera posible la necesidad de giros al exterior y pagos al exterior. Creo que como sociedad tenemos mucho por hacer en eso todavía, ¿no es cierto? Y por ahí van, pues, los elementos de resiliencia que necesita la dolarización, tanto en la economía doméstica como en el sector externo para poder sostenerse, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas? Seguimos otra vez con este tema de los mitos, de las medidas económicas y de los instrumentos, ¿no es cierto? Como yo digo, en el país adolecemos de este problema de las soluciones de esquina. Es decir, si tenemos una herramienta, como tuvimos, moneda nacional, se abusó de ella terriblemente en los años 80 y 90 al punto de destruirla, entonces la solución es no tener moneda. Pasamos a las posibilidades de financiamiento desde el sector público, ¿no es cierto? Banco Central o Banca de Desarrollo, como en algún momento se abusó de ese financiamiento, entonces lo mejor ahora es cerrarlo y no tener ningún financiamiento, ¿ya? Ninguna de esas opciones de esquina nos va a dar una solución. Las dos nos van a llevar a escenarios todavía más dramáticos y van a agravar la situación de la económica que vivimos frente a la recesión global, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es ir construyendo políticamente, institucionalmente, con reglas claras, con acuerdos, reglas que permitan poner límite al uso de esos instrumentos. Miren, cuando se creó este famoso dinero electrónico del Banco Central, el diseño operativo inicial era básicamente para inclusión financiera. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes lo probó, pero una persona que no tenía cuenta en una entidad financiera, pero que tenía un celular básico, ¿no es cierto?, podía abrir una cuenta en 2 minutos y ya tenía una cuenta financiera donde podía hacer pagos, receptar pagos sin utilizar billetes y monedas, ¿sí? Para hacer este diseño operativo se utilizó, ¿no es cierto?, una serie de instrumentos que posibilitaban algunas cosas que ya va a tocar más adelante. Pero parte de este diseño nos decía que como estamos en una economía dolarizada y este es dinero de alto poder expansivo, ¿no es cierto?, y no podemos hacer emisión primaria, entonces tiene que estar 100% respaldado. El banco realizó un esquema de respaldo en dólares en efectivo
y en los activos más líquidos como oro monetario, ¿no es cierto?, que es casi equivalente a tener dólares en efectivo, y hizo esa propuesta. La propuesta fue, primero, incluirlo en la ley. En el año 2014 se le propuso a la Junta, póngalo en la ley, ¿ya? No se quiso poner en la ley, había un poco de vanidad ahí, no es necesario, ¿por qué? Yo no entendí muy bien el tema desde el Banco Central, fue un error garrafal, porque si la regla estaba a nivel de ley, la confianza habría sido distinta. Bueno, no se quiso poner a nivel de ley, entonces se pidió, saquen una resolución, por favor, a nivel de Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. Tampoco se le hizo caso, no se sacó la regla a nivel de la Junta, entonces, ¿qué le tocó al banco? Una resolución de gerencia general. Claro, y yo conversaba con los banqueros con los que estábamos hablando en este tema, muchos bancos entraban al esquema de dinero electrónico del Banco Central, y me decía, mire, economista, qué bien sus intenciones, excelente, pero vea, es una resolución de gerencia general, cambian de gerente y estamos fregados. Entonces, por ahí vinieron los problemas. Y luego hubo un error garrafal, que fue un día en que se reunió la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, sin presencia de la administración, sin presencia del gerente del Banco Central, y decidieron sacar una resolución volviendo obligatorio para todas las entidades del sistema financiero el uso del dinero electrónico del Banco Central, cuando ya había varias entidades, y de hecho la entidad más grande del país estaba negociando para entrar al esquema, ¿ya? Ese mismo día que sacaron la resolución volviendo obligatorio, yo recibí un montón de llamadas donde básicamente la gente de los bancos me decía, mira, si están haciendo obligatorio, ahí allá el gato encerrado, yo ya no quiero entrar. Y obviamente eso fue la estocada de muerte para el dinero electrónico del Banco Central. Pero si no se tiene confianza en que el dinero electrónico sea manejado por el Banco Central, pues que le haga una entidad privada, que le hagan las cooperativas de ahorro y crédito, que le haga un consorcio público-privado. Hay muchas opciones, pero lo que no podemos es dejar de hacerlo. Y mira cómo es la cosa. El dinero electrónico del Banco Central era un dinero electrónico que funcionaba una plataforma USSD. Es decir, era asequible al 100% de celulares del Ecuador en todas las operadoras móviles, así sea un celular muy sencillito o el smartphone más avanzado, ¿ya? El mismo que tiene ahora la banca solo funciona con smartphones. Es decir, ahí nomás va el 20% de la gente que tiene celular, el 80% quedó descartada. Segundo, el BIMO de la banca solo funciona para gente que tiene ya una cuenta bancaria, que es justo la gente que no usa mucho efectivo, es decir, no sirve, ¿ya? Lo importante era que la gente que tenga acceso a estos medios de pago electrónico sea la gente que no tenía una cuenta bancaria para poder incluirla en el sistema financiero. Y finalmente, el dinero electrónico del Banco Central, ¿no es cierto?, tenía la mayoría de sus tarifas eran gratuitas. Cargar dinero, descargar dinero no le costaba nada a la gente, era un servicio público y solo algunas tenían unos costos operativos muy bajos. Si comparas estos costos con el BIMO que vemos ahora en la banca pública, sabemos que eso limita el acceso, sobre todo a los estratos más bajos, que coincidencialmente son los que usan más dinero. Entonces, miren, no, la idea no es volver al dinero electrónico del Banco Central. Ahí hubo errores que yo acabo de señalar, no hubo confianza y no funcionó. Pero tenemos que hacer algo que dé acceso a la gente, en su gran mayoría, a tener la posibilidad de usar medios de pago electrónicos y hacer más eficiente el circuito de pagos domésticos de la economía para ganar resiliencia en la dolarización. Ese era mi punto. Mateo, gracias. Muchas gracias. Muy buen punto. Juan Francisco, ya para ir cerrando, por favor, si te quieres referir un poquito a eso, pero también hay preguntas relacionadas con si es que es recomendable o factible, por ejemplo, poner restricciones a la salida de divisas o algún tipo de políticas que faciliten eso, ya que, y también para recolectar más liquidez desde afuera. No sé si quieras complementarlo para ya ir cerrando, por favor, brevemente. Bueno, entonces, a ver si trato de brevemente esta idea de Andrés Mejía respecto del tema fiscal, ¿ya? En esta crisis, ¿ya? Bueno, él no sé desde hace cuánto tiempo extranjero, pero el tema de la defensa de la dolarización o el ataque, creo que más pasa por el lado discursivo, que si tú quieres, mediático. En un sentido, creo que el argumento de Mateo Villalba de que hay condiciones o precondiciones estructurales es legítimo. Ese es el verdadero argumento en el que hay que profundizar. En este minuto, si bien es cierto, hay que trabajar en la idea del presupuesto y la situación fiscal,
habida cuenta de que hay que parar la olla, nosotros hicimos contigo y con un grupo de economistas una proforma debidamente financiada. Cuando hablamos de números, ¿no? Digamos, aquí se la podemos probar por los cientistas políticos, a veces no les gusta cuadrar los presupuestos, pero nosotros hemos cuadrado un presupuesto, hemos dicho cuánto necesitamos para una primera intervención, y hemos dicho cómo sacarla, y no hemos recurrido a los impuestos. Hemos recurrido a una figura sui generis, que en otro momento no la hubiera planteado, que era reestructurar la deuda externa, básicamente renegociar la deuda bilateral y de los acuerdos y de mercado, lo cual nos daría este año cerca de 4.000 millones de dólares, y en vista de la situación, y esto es lo que hay que entender, ¿no? En vista de la situación particular que vive el mundo, los organismos internacionales mismos, por primera vez, una cuestión histórica, están planteando ellos individualmente reestructurar. Cuando se reestructura, normalmente no se reestructura con los organismos multilaterales, porque ellos son los únicos que nos prestan, pero están diciendo, o sea, que no me paguen, ¿ya? Y a confesión de parte, relevo de prueba, pues. Si yo tenía calculado recuperar cerca de 6.000 millones de dólares de ingresos, o mejor dicho, de abstenerme de hacer amortizaciones de capital e intereses durante este año y buena parte del próximo por deuda bilateral y deuda de mercado, o en este minuto ya creo que la cifra ha subido en los 2 años. Ahora, lo que necesitamos entonces es una liquidez fresca, nueva, y para eso ahí sí viene la parte fiscal, que es comprometer una figura de generar un superávit estructural, ya que era lo que planteaba yo ahí, y eso dice relación, por ejemplo, con la eliminación de subsidios de los combustibles, que creo que esa es la reforma pendiente que no necesita pasar por el Congreso. Entonces, yo como última conclusión, y tratándose esta un foro tratado de temas de economía política y no profundizar tanto en los temas exclusivamente económicos, creo que la lección que me queda a mí es que la dinámica de la política puede afectar de tal manera a la economía que, por tanto, debo entender muy bien ex ante lo que voy a plantear. Y el éxito de la dolarización es haber conseguido que algo que no querían, ahora todo el mundo lo quiera, ¿ya? Y para eso, digamos, se están dando unas ciertas condiciones excepcionales para conseguir, en este caso, la chulla reforma que pido, porque solo pido una, ¿ya? Si estuviera jugando yo soy de Barcelona, pues, yo no estoy con el Barça de Messi, pues no voy a meter que le vamos a meter 5-0 al Real Madrid, uno de chilena, uno de palomita, no. La reforma, mis queridos ecuatorianos. Amén de la reestructuración en esta fase que digo, la fase de contención, la eliminación de los subsidios de los combustibles. Luego nos sentaremos con la pausa de vida de aquí a 2 meses, cuando hemos planeado las cosas, a ver qué hacemos en términos estructurales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Para que entiendan los cientistas políticos. Porque la liquidez tiene que venir de afuera, ya que el gobierno no la puede crear. Por eso, por macroeconomía cero. El problema de redistribución del ingreso es legítimo. Y yo creo que hay que mantener la figura de crear un fondo y que ese fondo sea cargado con recursos de aportes privados y plantearles una meta, pero no como impuestos porque va a ensuciar la discusión ahorita. Entonces, eso desde la perspectiva económica y junto con toda la discusión larga que han tenido durante estos meses ya porque son ya 2 meses desde que planteamos eso, y como decía la otra vez, y para completar lo que dice Mateo, en términos ya más generales, como a mí siempre me gusta rematarlo, ¿no? Yo creo que efectivamente, y aquí hay una esperanza, y yo les pido la esperanza en el sentido de que nosotros tenemos que mirar esto. Hay gente que lo mira muy pesimistamente, yo lo miro de otra manera. Yo aprendí 2 lecciones. Una, que efectivamente es una persona muy limitada a su naturaleza, pero también ha demostrado una capacidad de sacrificio y entrega, como lo han demostrado estos médicos. Y esa capacidad de sacrificio y entrega es la que nos da la esperanza. Y traducido esto al mundo de la economía y la política, ¿ya? Yo planteo una cuestión semejante. Claro,
Dios dirá si saldremos de esta o no. Finalmente es una cuestión ya de fe hasta cierto punto, porque la ciencia da los primeros pasos, pues para que nos ayude Dios, pues. Si no damos ni los primeros pasos, pues mandamos una receta, estrategia, 5-0 le queremos ganar al Real Madrid con el Barcelona de Ecuador. 1-0 nomás, 1-0. Eliminación de los subsidios de combustible y me quedo tranquilo si logramos éxito con la reestructuración de la deuda. Muchas gracias, Juan Francisco. Y bueno, dado el tiempo, vamos a tener que cerrar, Andrés. Yo sé que tienes ganas. Brevemente, no, solo quería cerrar diciendo que me voy muy tranquilo y contento con las últimas palabras de Rumbea, porque dice que necesita entender la dinámica de la política, al fin, para pensar en reformas económicas. Y si eso lo dice un economista, aunque hayan pasado 20 años, lo celebro como ganancia. El hecho que apuntes a una sola reforma me parece muy válido, pero le recuerdo, compañero barcelonista, que un solo gol también crea ganadores y perdedores. Entonces, ninguna reforma, por más suya que sea, es imparcial. Aún un solo gol genera ganadores y perdedores, y esa es la parte de la política que hay que incorporar en el debate económico. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y bueno, solo para los que están viendo esto, esta presentación, el video y las presentaciones van a estar subidas en el blog del grupo, del grupo del Observatorio de Políticas Económicas y Sociales. Ya lo estaremos poniendo en las redes. Agradecerles a ustedes, Grace, Andrés, Mateo, muy amables por su participación. Ojalá podamos vernos de nuevo en otras presentaciones. Agradecerle a José Luis Mazón, que nos ha prestado su casa, un excelente anfitrión, como siempre, el Foro de Economía, y así, y al resto de los que nos estén viendo, muchas gracias, y estén atentos a nuevas conferencias. Estén bien todos, pasen bien. Chao.